Buenas tardes, jóvenes, sean todos bienvenidos eh, a esta sesión en donde de manera breve explicaré algunas pautas sencillas sobre redacción de texto científico eh, y sobre algunas consideraciones definidas en las normas APA versión 2016. ¿Por qué lo hago? Porque identifiqué que muchos tuvieron bastantes inconvenientes a la hora eh, de citar artículos científicos en el texto. Tuvieron muchos inconvenientes a la hora de conocer cómo se cita. Algunos no cumplieron con los 10 elementos mínimos que se pedían en el ensayo. Otros, por supuesto, sí cumplieron con las expectativas. En algunos casos muy puntuales me hacían las citas de manera textuales en el texto, y cuando eran artículos científicos que fueron recuperados de alguna página web, me colocaban la página web en texto, cosa que pues, según las normas APA no está permitido. Otros colocaban las citaciones en texto y no colocaban las respectivas bibliografías al final del trabajo, y en algunos casos muy específicos pues no tenían citaciones. ¿Ok? Entonces por eso me tomé el trabajo de explicarles de manera breve, de manera sencilla, cuáles son las consideraciones que ustedes deben de tener en cuenta para redactar un ensayo o para redactar alguna publicación científica. Con relación al taller número 2, algunos no me captaron la idea, ¿sí? Algunos no identificaron que en qué componentes del plan de ordenamiento territorial se definían áreas de amenazas o áreas de riesgos mitigables. Algunos sí lo hicieron, otros lo pasaron desapercibido y tampoco me puntualizaron el tipo de amenaza que se podía estar llevando a cabo en ese territorio. Igual sé y conozco que pues todavía no hemos avanzado hasta ese proceso, pero la idea era que ustedes tuvieran un primer acercamiento sobre las terminologías que nosotros utilizábamos para hacer el tema de la identificación de riesgo y análisis de vulnerabilidad. En ese sentido, algunos sí cumplieron con las expectativas y cumplieron con todos los requerimientos definidos por la actividad, y pues otros cumplieron parcialmente algunos componentes, y pues sí hay unos que fueron un poco menos restrictivos y no siguieron al pie de la letra las consideraciones que les expuse por chat, y las consideraciones también que les expuse por la plataforma. ¿Ok? Quiero iniciar con esta breve frase que dice que la ciencia que no se publica no se conoce. Es muy importante que tengamos en cuenta que pues nosotros estamos en un proceso de acreditación institucional, y el tema de la investigación es parte crucial para la formación integral de ustedes como profesionales. En ese sentido, pues ustedes ya deben de tener en claro cuáles son los métodos de investigación que van a utilizar para hacer revisión bibliográfica o revisión de algún artículo científico, y de qué manera ustedes pueden tomar o pueden parafrasear esos textos para darle soporte a alguna idea que ustedes puedan llegar a tener o alguna idea que ustedes puedan llegar a replantear. La redacción científica comúnmente es definida como el arte o la ciencia para comunicar válidamente conocimiento. Es muy importante en el tema de ensayos. Si bien los ensayos pueden ser ensayos críticos o ensayos prospectivos o reflexivos, es muy importante que tengamos en cuenta que cualquier texto o cualquier hipótesis o cualquier punto de vista que nosotros demos sobre una temática en el particular debe ser validada de manera científica, y la forma de validarlo de forma científica es generando los soportes técnicos o científicos por medio del cual yo pude obtener esa idea o por medio del cual yo parafraseé ese texto. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. Ahora, cuando hablamos de temas de ensayos, muchos caían en un error muy común, que era que me colocaban subtítulos. Los ensayos no llevan subtítulos, ¿ok? Eso para que lo tengan muy claro. Los ensayos no llevan subtítulos porque se supone que los ensayos, ¿sí?, es la opinión crítica, reflexiva, prospectiva que tiene el lector que tiene el escritor sobre algún tema en particular, y esa reflexión debe seguir una estructura y una secuencia lógica que debe ir de manera implícita en el texto, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de manera implícita, pues de manera se sobreentiende que no hay lugar a títulos y que no hay lugar a subtítulos. Muy importante
que todo sea claro, que sea breve y que sea preciso, ¿sí? En muchos casos pude haber observado que decían una frase y al final volvían a decir el mismo contexto, pero en otras palabras. Entonces es muy importante que seamos claros con el mensaje que queremos comunicar, que seamos breves, ¿sí? Que no de pronto no caigamos en muletillas o no caigamos en conectores muy consecutivos que puedan de alguna u otra forma perder el hilo conector del texto y puedan entonces distraer al lector. Precisión, el tema de precisión es que digamos lo que queremos decir con las palabras exactas y concisas, porque si se pudieron dar cuenta, en la actividad número 2, yo les sugerí que tuvieran un máximo de 1000 caracteres. ¿Okay? Entonces algunos se pasaron de ese cometido, pues otros sí no, pero es muy importante que seamos precisos con aquello que queremos comunicar. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy claro. ¿Sí? Dice, los muestreos fueron un total de 27 y se realizaron por la noche. Es mucho más fácil decir que se hicieron 27 muestreos por la noche, ¿cierto? Es mucho más conciso, es claro y es preciso. Entonces, a eso los invito, ¿ok? A que no parafraseemos, no adornemos tanto el texto, sino que seamos claros, seamos concisos, seamos precisos y que comuniquemos el mensaje que queremos comunicar. Por ejemplo, acá tenemos las observaciones con respecto a las condiciones de temperatura y salinidad en cada localidad estudiada nos permiten establecer de una manera general que estos no presentan grandes variaciones. Entonces, aquí más o menos hay 24 o 25 caracteres y podemos observar en el texto que está azul que ese mismo mensaje lo podemos traducir en un contexto mucho más específico con caracteres más reducidos, como por ejemplo, la temperatura y la salinidad no variaron mucho en las localidades estudiadas, ¿sí? Entonces, transmitimos el mismo mensaje, somos precisos, somos concisos y somos claros con la información que queremos transmitir. Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta. Cuando nosotros queremos escribir un ensayo, o sea, cuando queremos definir entonces qué queremos comunicar con nuestro punto de vista, debemos de partir de estas 4 preguntas o de estos 4 interrogantes. Primero, ¿para qué estoy escribiendo? ¿Cuál es la hipótesis que yo quiero llegar entonces a probar? ¿Qué es lo que yo quiero llegar entonces a comprobar con mi opinión? ¿A quién estoy escribiendo? Es muy importante que seamos muy literarios, que seamos muy generales, que no caigamos en el uso de palabras técnicas, porque sabemos que de pronto nuestros textos pueden ser leídos con personas que no tengan dominio de la temática. ¿Okay? En este caso, como el ensayo está dirigido a mí, pues la idea es que ustedes tuvieran un bagaje técnico suficientemente fundamentado para que fueran capaces de escribir su opinión o de plantear su opinión con respecto a la temática. ¿Qué escribo? ¿Qué es lo que quiere escribir? Pues normalmente uno cuando quiere escribir un ensayo, uno hace una estructura lógica, ¿sí? Y genera un hilo conductor, define una estructura. Entonces, por ejemplo, primero comienzo a contextualizar la problemática, después comienzo a observar cuáles son esas variables que generan la problemática, después defino entonces si existe un marco normativo, cómo se está gestionando este tema en ese contexto específico, en el caso del Plan de Ordenamiento Territorial de Puerto Colombia, y al final cuáles pueden ser las conclusiones generales de mi perspectiva. ¿Ok? Esa es una estructura netamente prospectiva y reflexiva sobre el tema. ¿Cómo lo escribo? Es exactamente eso que les acabo de explicar. ¿Qué estructura voy a seguir para escribir el ensayo? Y esa estructura va a variar dependiendo si estamos hablando de un ensayo reflectivo o prospectivo o si estamos hablando de un ensayo crítico. ¿Ok? Cuando estamos hablando de un ensayo crítico es que nosotros comenzamos a generar juicios de valor con relación a esa temática que estamos realizando con base a algunos componentes literarios o con base a algunos estudios o algunos artículos científicos previamente validados. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengamos en claro estos 4 interrogantes para partir entonces a definir cómo vamos a estructurar nuestro ensayo. Bueno, este es el tema de artículos científicos que hasta el momento no hemos llegado a hablar. Sí, pero es muy importante que tengamos en cuenta la estructura que ya ustedes han venido manejando en el desarrollo de toda su carrera profesional. Pues sabemos que debe partir de un título, resumen, algunas palabras claves, ¿cierto?
Las palabras clave es muy importante que estén organizadas de manera alfabética. El proceso de introducción, más que todo, es cómo contextualizamos la problemática, cuáles son los antecedentes, perdón, cuál es el objetivo que vamos a analizar. Y por último, cuál es la pregunta de investigación que vamos a abordar en el tema de la introducción. Se los quiero explicar en este momento porque más adelante van a redactar artículos de revisión con relación a una temática en particular, ¿sí? Y es muy importante que tengamos en cuenta esta estructura. ¿Listo? El tema del resumen, ya sabemos que el resumen es ese abstracto, ¿sí? O esa comprensión o contención de todo lo que lleva el artículo, ¿sí? En un máximo de 150 a 300 caracteres. O sea, un umbral de entre 150 a 300 caracteres. Y ahí se definen temas como objetivos, metas, algunos de los resultados, ¿sí? Y parte de las conclusiones. En métodos y materiales se precisa cuál fue el esquema metodológico que utilizamos para abordar esa problemática o que utilizamos para darle solución o para dar una validación a esa hipótesis o a esa pregunta o problema que planteamos al inicio. En el tema del resultado, pues ya es más que las conclusiones de todo lo que se generó con relación a todo este tema en particular, ¿sí? Y discusión, bueno, la discusión no es más que el análisis de los resultados de una forma reflexiva, dándole soporte a mi pregunta-problema y definir si cumplí o no cumplí los objetivos, si validé o no validé la hipótesis, si no la validé, por qué no la validé y si sí la validé, por qué la validé. Y en ese sentido debemos de tener en cuenta algunos recursos muy específicos. Tenemos que tener en cuenta antecedentes bibliográficos, tenemos que hacer revisión de artículos científicos para soportar el cumplimiento o el no cumplimiento de esa hipótesis y poder analizar de forma independiente qué variables infirieron en la consecución de esos objetivos. Ok, parte muy importante, ¿cómo vamos a citar? Muchos de ustedes presentaron inconvenientes en este tema de cómo citamos. Yo en la plataforma les subí el manual de citación de las normas APA en la versión 2016, en donde les explica de forma detallada cómo van a hacer las citas en texto y qué condiciones deben de tener en cuenta, por ejemplo, si son menos de 40 palabras, si son más de 40 palabras, si son menos de 40 palabras o si voy a tomar de manera textual el texto, si no voy a tomar de manera textual el texto, sino que voy a parafrasear. Entonces, dependiendo de cómo voy a hacer el proceso de citación, entonces algunas reglas varían. Entonces, voy a mostrarles de forma general qué nos dice las normas APA en su versión 2016 que debemos hacer para citar entonces artículos científicos en texto. Comencemos entonces con las citas con menos de 40 caracteres. Ok. Cuando se va a realizar una cita que tiene menos de 40 palabras, se escribe de manera inmersa el texto entre comillas. O sea, el texto tal cual como usted lo toma del artículo científico, lo va a cortar y lo va a pegar tal cual entre comillas. Al final usted va a colocar, aquí lo podemos ver, punto, y va a colocar el número de la página en la cual usted encontró ese texto, ¿sí? Ojo, algo muy particular es esto. El tema de que cuando hacemos citas con menos de 40 caracteres, el autor, ¿sí? El autor y la fecha en la que se publicó ese artículo científico van al inicio del texto, ¿ok? Siempre van al inicio del texto y todo lo demás, todo lo que usted toma de manera textual va a ir entre comillas. Comillas al inicio, comillas al final. Cuando usted termine la frase, coloca un punto, ¿cierto? El número de la página en la cual tomó ese texto y le da punto final.